las leyes de la herencia, pues estamos hablando de genética, ¿no? Estamos hablando de la genética. Genética como una rama de la biología, ¿no? Como una rama de la biología que se encarga de estudiar a los genes, ¿no? A los genes, ¿sí? Hablar, ¿no? de nación, hemos visto ir de una generación a otra, ¿no? Con el fin, ¿no? De perpetuar la información genética de las especies, ¿no? Con el fin de mantener especies. ¿A través de qué proceso se asegura la continuidad de especies? ¿No? A través de procesos que nosotros ya hemos visto. Eh, y sí, el padre de la genética, el padre de la genética es Gregorio Mendel. Sí, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando hablamos de genética hay que haber algunas generalidades, ya, generalidades, sobre todo terminología, ¿no? ¿No? Algunos términos importantes en la genética, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el ADN, ¿no? La secuencia genética, ¿no? Dentro del ADN, o porciones de ADN forman genes, ¿no? El gen es una porción de ADN, ¿sí? Es una porción de ADN. Este gen, ya, este gen puede llegar a convertirse en una proteína, ¿ya? Puede llegar a convertirse en una proteína. ¿Todos los genes se convierten en proteína? No, no todos los genes se convierten en proteínas, ¿ya? En verdad son bien escasos los genes que se convierten en proteínas. ¿Todos los genes se transcriben? No, tampoco. No todos los genes se transcriben. Muchos se transcriben, pero no se terminan traduciendo tampoco. ¿Ya? Entonces, no todo lo que es gen llega a ser proteína. Eso es algo muy importante, ¿no? Y la proteína ya sabemos, ¿no? Cuando hablamos de proteína estamos hablando de secuencias aminoácidas, ¿no? De péptidos, de polipéptidos, en verdad unidos, ¿no? Esa es una proteína, ¿sí? Eh, y esta proteína, ¿no? Es la expresión de un gen, lo que sí, ¿no? Entonces, una proteína siempre va a venir, va a ser derivada de un gen, mientras que un gen no exactamente se va a convertir en proteína, ¿ya? Esta proteína es la expresión de una secuencia genética, ¿ya? Y que viene a partir de un gen, como lo podemos ver aquí, ¿no? Este gen va a dar un producto, ¿ya? Que puede ser una proteína, y esta proteína va a tener una característica, le puede dar una determinada característica a una persona, ¿ya? Que significaría un fenotipo, fenotipo, algo que nosotros podemos ver. El fenotipo se expresa, ¿ya? Lo que se ve, ¿ya? Entonces, este gen se va a expresar en un producto del gen que puede ser una proteína, ¿no? Va a ser una proteína, y esto va a determinar una característica, ¿sí? La característica de una persona, ¿ya? La característica de una persona, así como lo podemos ver ahí en la imagen, ¿ya? Una característica en especial. Sin embargo, estos genes, ¿no? Los genes, ¿ya? Pueden variar, ¿ya? Los genes pueden variar, y a esa variación de un gen se le llama alelo, ¿ya? A la variación que tiene un gen se le llama alelo, ¿ya? Entonces,
este, este, eh, este variante de gen, obviamente como ha variado, va a tener otro producto, ya un producto diferente al producto original, ¿no? Por eso que lo vemos en color verde, ya es otro producto, ¿sí? Va a dar, ¿no? Por ende, otra característica, o sea, otro fenotipo. Ya, si habláramos, por ejemplo, de color de ojos, el color de ojos está codificado en 1, 2, 3 genes, ya no lo sé, eh, va a dar una característica, por ejemplo, el color de ojos verdes, imagínate, ¿ya? Sin embargo, si hay una variación, hay variaciones para el color de ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que algunas personas tienen color de ojos marrones, negros, café, verdes, azules, celestes, ¿no? Diferentes tonalidades. Eh, entonces, esas son variantes que tiene un gen, ¿ya? Denominados alelos, ¿ya? Denominados alelos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿no? Como ya hemos visto la semana pasada, meiosis, reproducción, meiosis, ¿no? Mitosis. Nosotros, los humanos, somos la mezcla, ¿no? Somos la mezcla de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos, ¿no? 23 cromosomas maternos en el óvulo y 23 cromosomas paternos en los espermatozoides. Que cuando hay fecundación se convierten en 46 cromosomas, ¿sí? 46 cromosomas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos de información genética la mitad de la información de mamá y la mitad de papá, y somos una mezcla de ellos. No somos exactamente igual una copia de papá, no somos una copia de mamá, ¿no? Somos la mezcla de ambos, ¿sí? Somos la mezcla de ambos. Y acá a un costado, en la parte lateral, nosotros podemos ver a los cromosomas, ¿ya? Son cromosomas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de secuencias o genes, eh, los genes ocupan un lugar en el ADN, ¿cierto? Porque yo te dije que el ADN estaba formado por, acá, ¿no? El gen está formado por una porción de ADN. Si estos dos genes que nosotros tenemos, porque por ejemplo, para la expresión del color de ojos o el color del cabello, hemos heredado un gen de papá y un gen de mamá. Si papá y mamá nos heredaron la misma característica, o sea, los ojos marrones oscuros, por ejemplo, ya, si los dos nos han heredado la misma característica, entonces ahí nosotros podríamos señalar lo que dice, ¿no? Ese locus, igual locus de un gen, ¿ya? O locus de un gen, ¿ya? Dos mayúsculas. Eso quiere decir que tenemos unos alelos, ¿ya? Homocigotos, alelos homocigotos. ¿Qué significa ser homocigoto? ¿Alguien sabe? ¿No? Eh, ya. Entonces, es homo, viene del igual, cigoto, ¿no? Viene de cigoto, unión, ¿no? Entonces, iguales al unirse, ¿no? Iguales al unirse, homo, cigoto. Entonces, los dos tienen el mismo alelo, solo que eh, uno va a venir de la mamá y uno va a venir del papá, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un par de alelos dominantes homocigotos. Así se le conoce, dominantes homocigotos. ¿Ya? Ahora, vayámonos abajo, abajo, abajo esos cromosomas. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, ¿ya? Ahí vamos a ver, eh, perdón, la segunda parte. Si tenemos la herencia de
el mismo gen, tanto de papá y de mamá, pero ese gen es un gen medio raro. Ya es un gen medio raro. Por ejemplo, papá y mamá nos han heredado la característica del ojo verde. Imagínate, ya, imagínate. Y mamá y papá de repente no tienen ojo verde, de repente sí tienen ojo verde, pero el otro tiene ojos marrones. ¿Ya? Entonces, mamá te está dando su información genética, papá te está dando su información genética, pero hay un detalle, imagínate que te está dando los ojos verdes, los ojos celestes, ¿no? Probablemente sean los recesivos. O sea, ¿qué significa? Lo que casi no hay, ¿ya? Son raros, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando los alelos son iguales, como en ese caso de la A minúscula, dos alelos iguales, pero recesivo, o sea, raro, ¿ya? Como los ojos estos verdes que yo te estoy diciendo, entonces se le conoce como homocigotos recesivos, ¿ya? Y cuando hemos heredado un alelo dominante de papá y un alelo recesivo de la mamá, decimos que tenemos alelos heterocigotos. Somos heterocigotos o también conocidos como híbridos, ¿ya? Homocigotos o híbridos. Entonces, tenemos homocigotos dominantes que, que siempre van a expresar su información genética, porque como su nombre domina, expresa, domina, ¿ya? Ahora, cuando son B minúscula, los dos, ¿sí? Eh, cuando nosotros heredamos la mitad de la información genética, un alelo dominante y un alelo recesivo, ¿ya? O sea, ahí tenemos una variación, hemos heredado de repente el alelo del ojo verde y el alelo del ojo marrón, ¿ya? Entonces nosotros somos heterocigotos, ¿sí? Somos heterocigotos. Entonces, otra característica, otros términos importantes es aprender, saber lo que es genotipo, ¿no? El genotipo es todo lo que se refiere a gen, todo lo que se refiere a ADN, todo lo que está marcado en nuestra información genética, en nuestro ADN. ¿Ya? Ese es el fenotipo, todo lo que nosotros somos en ADN. Todo lo que dice nuestro ADN es el genotipo. ¿Sí? Ahora, el genotipo de F, o F, fenotipo, ¿ya? Es la expresión del ADN, ¿ya? La expresión de ese ADN. Pero ojo, el ADN exactamente no es igual a fenotipo. Genotipo no es igual a fenotipo. ¿Por qué? Porque a ese genotipo le tenemos que sumar el medio ambiente. ¿Ya? El medio ambiente influencia mucho sobre el ADN, sobre el genotipo. Influencia mucho. ¿Sí? Puede hacer que este pueda cambiar. ¿Ya? Puede hacer que este pueda cambiar y cambie su expresión. ¿Ya? Y cambie su expresión. Entonces, el genotipo más ambiente es fenotipo. ¿Sí? Así como nosotros podemos ver, ¿no? Ese ADN más ese medio ambiente, le han puesto ese osito. Es el lemur, creo. Este, fenotipo, entonces, así como ven ahí en las plantas, ¿no? Fenotipo es lo que nosotros vemos. ¿No? Acuérdense, fenotipo viene de face, la cara, lo que vemos, ¿ya? Ahí podemos ver diferentes colores de una misma planta, ¿no? Diferentes colores que puede tener una misma planta, ¿no? Que puede ser tanto morado como blanco, ¿no? Ese es el fenotipo, porque eso es lo que nosotros vemos.
Pero ¿cuál es su información genética? O sea, ¿de qué está constituido? ¿De qué están constituidos esta expresión de puros genes? ¿Ya? ¿Cuál es su carga genética de este fenotipo? Entonces, por ejemplo, de la primera flor lila, ¿ya? Ahí nosotros podemos ver que ella es un homo dominante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, como te dije, homo dominante? Quiere decir que ese alelo, esos alelos dominantes, siempre van a expresarse. ¿Ya? Si son en homocigosis, quiere decir que los dos alelos que ha recibido son dominantes. Homocigosis dominante quiere decir que los dos alelos recibidos son dominantes. ¿Ya? Por ende, va a expresar ese color. ¿Ya? La segunda flor, que es una flor blanca, vemos que sus letras son en minúscula, ¿no? Minúscula y ambas iguales. Si son ambas iguales, quiere decir que es homocigoto también, ¿no? Es un cigoto, como ya te dije, homo igual, cigoto que tiene los dos alelos, ¿no? Iguales, eso significa. Entonces, ese homocigoto, pero ese en este caso es un homocigoto recesivo, porque lo vemos con letra minúscula, recesivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es una flor que no es muy inusual, que no se ha expresado el gen en recesividad, se ha expresado el gen raro, ¿ya? Y la tercera flor, ¿ya? La tercera flor es una flor moradita también, ¿ya? Es una flor morada, pero en este caso, esta flor, ¿ya? Es lila, pero su genética nos dice que no es una homocigota, ¿ya? Que no es una homocigota, sino es una heterocigota, ¿ya? Es una heterocigota, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una información dominante, un alelo dominante que puede haber venido de papá o de mamá y un alelo recesivo que pudo haber venido de papá o mamá, ¿ya? Cada uno de esos alelos ha venido de un parental, ¿no? Y esos alelos son diferentes, por eso se llaman hetero. Hetero significa diferente, ¿ya? Heterocigoto, con cigotos diferentes, ¿ya? Un cigoto diferente. Entonces ahí tenemos, por eso tenemos al alelo dominante y al alelo recesivo, ¿ya? Ese es un heterocigoto o también conocido como un híbrido, ¿ya? Como un híbrido. Sin embargo, es lila, como lo puedes ver, es lila. ¿Por qué? Porque está expresando el alelo dominante, ¿ya? Cuando tenemos al alelo dominante en homocigosis dominante, pues lógico que se tiene que expresar. Cuando tenemos el alelo dominante en heterocigosis, o sea, combinado el alelo dominante con el alelo recesivo, infelizmente o felizmente para el alelo dominante, él siempre se va a expresar así está en heterocigosis. No es que solamente la mitad va a expresar uno y la mitad tiene que expresar de la mamá. No, va a salir con esa característica exacto del papá. Por ejemplo, el color en este caso de la flor es morada. ¿Por qué? Porque ¿quién le ha dado esa información morada? El alelo dominante, que es la A mayúscula. ¿Y la A minúscula que tiene? La A minúscula es de color blanco. Pero ese color blanco en heterocigosis no se expresa. ¿Por qué? Porque se queda quien le gana, quien se sobrepone en la expresión, siempre va a ser el dominante. ¿Ya? El alelo recesivo solo se va a expresar cuando sea homocigosis recesiva, o sea, cuando los dos alelos que se encuentren sean recesivos. Sí, sean recesivos. Solo en ese caso, ¿ya? ¿Y dónde está el ADN? Pues es el ADN, ya sabemos, ¿no? Cuando hablamos de genoma, estamos hablando de todo el ADN que contiene una célula, por ejemplo. ¿Ya? Y la célula tiene ADN en su núcleo celular y en sus mitocondrias. Ya es cuando hablamos de célula animal. Ya cuando hablamos de célula animal. Ya en el caso de célula vegetal, ADN núcleo y cloroplastos, ¿no? Por lo general, cloroplastos. Ahí podemos ver, ¿no? Que finalmente la expresión del ADN, que la proteína es una expresión
del ADN, ¿no? Bueno, Mendel, ¿no? Mendel es el padre de la genética, ¿sí? Mendel es el padre de la genética, Johann Gregor Mendel, que nació en Austria en 1822, un monje austriaco, ¿no? Viviendo en un monasterio, en 1822 y murió en 1884. Bueno, le gustaba pues mirar muchas plantas, le gustaba curiosear con las plantas y eh, él veía que había algunas características, ¿no? Que había algunas características eh, que cambiaban, ¿no? Había algunas características que cambiaban entre un individuo a otro. ¿Ya? Había algunas características que cambiaban entre un individuo a otro, ¿no? En plantas. Entonces él le llamó la atención estas, ¿no? Algunas características que iban variando a lo largo del tiempo, a lo largo de las generaciones de la planta, ¿no? Él trabajó con Isusativo, que es la arveja. ¿Ya? La arveja fue su modelo de estudio, ¿ya? Su modelo de estudio. ¿Por qué utilizó la arveja como modelo de estudio? ¿Ya? Para eh, ¿por qué? Porque esta alberja tiene una tasa de reproducción, un tiempo de crecimiento, de desarrollo súper rápido, ¿ya? No es como, por ejemplo, algunos árboles, ¿no? Los árboles, en este caso las alberjas son unas leguminosas, ¿no? De ciclo corto, ¿no? Que el ciclo de vida es rápido, relativamente rápido, ¿no? Un par de meses y listo, ¿no? Luego se reproduce y vuelve a nacer otra y así, y así, así, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, ¿no? Bajo este modelo de estudios que Mendel realiza sus investigaciones y saca las leyes mendelianas, ¿ya? Sin embargo, los trabajos de Mendel no fueron conocidos y Mendel murió sin tener reconocimiento, ¿ya? Como muchos grandes pensadores, ¿no? Eh, pero nadie le hizo mucho caso a Gregorio Mendel, en verdad, ¿no? Nadie le hizo mucho caso, hablaba de caracteres transferidos, ¿no? Características transferidas de una generación a otra. Medio raro, ¿no? Todavía no se podía entender, ¿no? Acerca de lo que hablaba Gregorio Mendel. Sin embargo, a partir de 1900, otros investigadores redescubren los trabajos mendelianos. ¿Ya? Redescubren los trabajos mendelianos y acá tenemos a Hugo de Bryce, por ejemplo, ¿ya? Del 48 al de 1935. Tenemos a Carl Torrens, ¿ya? Desde 1864 hasta 1969. Y Eric von Chernow, ¿ya? Eric von Chernow. Ellos, ¿no? Cada uno por su cuenta, redescubren los trabajos mendelianos, ¿ya? Redescubren lo que ya Mendel había hecho. Cuando Mendel hace sus análisis en las plantas, él observa algunas características que iban variando entre una generación y otra, ¿ya? Cómo iban variando las generaciones. Y él comenzó pues a separar a las plantas de acuerdo a estos 7 criterios que él evaluó, ¿sí? Primero evaluó la forma de la semilla, ¿ya? La forma de la semilla de las arvejas, ¿ya? Entonces, tenemos una forma dominante y una forma recesiva. Bueno, entonces la forma de la semilla ya podía ser de dos tipos en esta
arveja. O puede ser una semilla lisa, ¿no? Todos conocemos la arveja. ¿Ya? Todos conocemos la arveja. Entonces sabemos que estas semillas, las que están dentro de las vainitas, es verdad, ¿no? Pueden ser circulares, ¿no? Circulares, así bien redonditas, lisas. Ese círculo, toda la pared lisa, ¿ya? Pero también podría ser rugosa, ¿ya? Rugosa, ¿ya? Sin embargo, eh, puede ser rugosa también, ¿no? Entonces, ustedes lo han visto algunas veces cuando han pelado alverjitas, su mamá nos ha pedido pelar alverjitas, ¿no han visto algunas semillas, algunas alverjitas, cuando han abierto la vaina, que tienen las semillitas así medias arrugadas, ¿no? Y su mamá tal vez le dice, ay, está vieja, ¿no? Muchas veces no es que esté vieja la alverjita, sino que es así, ella es rugosa, ¿ya? Y esta característica de rugosidad es una característica recesiva, o sea, poco frecuente, rara, ¿ya? Otra cosa que observa Mendel es el color de la semilla, ¿ya? ¿Qué color tiene la semilla? Las semillas pueden ser amarillas frecuentemente o verdes de forma recesiva. Sin embargo, eh, por lo general, ¿no? Nosotros vemos semillas de color verde, alberjas de color verde, ¿no? Alberjas de color verde, ¿ya? Entonces las alberjas de color verde en este caso sí son las recesivas, sí son las raras, ¿ya? Y las amarillas son las más comunes, ¿ya? Aunque no las veamos mucho, sinceramente, ¿ya? ¿Cuál es la forma de la vaina? ¿Ya? La forma de la vaina, según la forma de la vaina, podría ser inflada, hinchada completamente o comprimida, así como la vemos en la parte derecha. Comprimida significa que está pegada la cáscara a la semilla, ¿no? Y le da la forma eh, de la semilla, ¿no? Por encima de la cáscara. ¿No? Esa es una vaina. Además, también, no solamente observo la forma de la vaina, sino también observa el color de la vaina, ¿sí? El color de la vaina. Esta vainita puede ser de color verde o de color amarilla, ¿ya? Aunque también, como les digo, muchas veces asociamos el amarillo con que está viejo, pero no, no es así. Es una característica en este caso recesiva, ¿ya? Recesiva. Y la vaina en color verde es dominante. Otra característica es el color de la flor. Ya. Y otra característica que también que observó Mendel, es el color de la flor. Esta planta, las arvejitas, tienen flores, ya que pueden ser moradas, si fuera el dominante, y blancas, si su fenotipo va a ser para el recesivo. ¿Ya? La ubicación también donde están estas flores. Estas flores pueden estar tanto en las uniones de las hojas o puede estar en las puntas de las ramas. Ya no es lo mismo, ¿no? En las uniones de las hojas, entre hoja y hoja, hay uniones, ¿no? Entre las uniones de las hojas, entonces en la forma dominante, ya las flores están en las uniones de las hojas, mientras que en la versión recesiva, las flores están en las puntas de las ramas. Ya, las flores están en la punta de la rama, así como pueden apreciar en la imagen.
Y finalmente su séptima categoría, su séptima característica observada por Mendel fue el tamaño de la planta. Él observó que algunas eran plantas grandes y otras eran plantas enanas, ¿ya? Las dominantes, o sea, las que predominaban en el ambiente, entonces nosotros, si es alta la planta, es dominante. ¿Alta de qué tamaño? 1.8 a 2 metros. Eso es alta, ¿ya? Mientras que si es pequeña o enana, va a tener un tamaño de 0.2 a 0.4. O sea, chiquito, ¿no? Chiquito. 0.2, 0.4. ¿Ya? Entonces, estas 7 características tienes que aprendértelas. ¿Ya? Tienes que aprenderlas para saber qué característica es, si es una dominancia o si es una recesiva. Y en base a estas características y combinaciones de muchas plantas, es que Mendel se convierte en el padre de la genética. ¿Sí? Eh, en este caso, ¿ya? Tenemos, vamos a hablar, cuando hablamos de leyes mendelianas, vamos a hablar de la primera ley mendeliana y la segunda ley mendeliana. ¿Sí? La primera ley mendeliana y la segunda ley mendeliana. En la primera ley mendeliana, ¿qué nos dice la primera ley mendeliana? Nos dice que al cruzar dos líneas puras, ¿ya? Aquí se le conoce como línea pura. Línea pura, cuando nos hablan de línea pura, nos hablan de homocigotos. ¿Por qué? Porque no están mezclados, ¿ya? No están mezclados, ¿ya? Entonces, al cruzar dos líneas puras, ¿no? Que son dos homocigotos, que pueden ser tanto dominantes o recesivos. ¿Quiénes son los homocigotos? Los que tienen, ¿no? Los que tienen genes iguales, ¿no? Homo igual, ¿no? Alelos iguales, ¿ya? Alelos iguales. Esos son los homocigotos. Homocigotos dominantes, en el caso de las A mayúsculas, u homocigotos recesivos, en el caso de las A minúsculas, y en el caso de tener ambos, homo dominante y homo recesivo juntos, son los heterocigotos o híbridos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la primera ley mendeliana? Al cruzar dos líneas puras, o sea, un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, ¿ya? Dice, al cruzar dos líneas puras que poseen variación en un mismo carácter, ¿ya? La primera, en la primera generación, la F1, la primera generación, que hace referencia a la generación en los hijos, pues, ¿no? Pero que también en genética se le conoce como la F1. Ya en la primera generación, todos los descendientes mostrarán la variación dominante, ¿no? ¿Sí? Todos los descendientes mostrarán la variación dominante. Y ahí podemos ver, ¿no? De que si se junta una arveja lisa verde, ¿ya? Lisa verde es, en este caso, liso, es una característica dominante, ¿no? Y se mezcla con una semilla rugosa, recesiva, perdón, rugoso recesivo, un homocigoto recesivo, ya si se juntan eso, dice que en la primera generación, o sea, su hijo, ya, todos los hijos que ellos dos tengan, sin excepción, ya, eh, de la variación dominante, para expresar la característica de la variación dominante.
¿ya? Entonces, va a pasar justamente la característica del dominante. En este caso, miren, el hijo es una lisa, ¿no? Una semilla. Pero también tiene un heterocigoto. ¿Por qué? Porque genéticamente tiene el alelo dominante, ¿no? Y el alelo recesivo, ¿ya? El alelo dominante y el alelo recesivo, ¿ya? Entonces, el alelo dominante y el alelo recesivo. Entonces, es un heterocigoto, ¿ya? Un heterocigoto. A mayúscula y a minúscula. También nos dice esta ley, al cruzar los círculos, o sea, si se una todos van a ser minúscula por A mayúscula más A minúscula, ya eso es lo que nos está diciendo. Si se cruzan, ya, los descendientes que salgan de ahí, ya, los descendientes que salgan de ahí, la variación porque tres semillas lisas y una rugosa. Entonces, eh, entonces, de cuál es la proporción de creación de los descendientes, es que de 4 descendientes, 3 son iguales, ¿ya? Y uno es diferente, ¿ya? 3 son iguales, uno es diferente, ¿ya? Es fenotípica de lo que vemos. Sin embargo, ¿ya? Sin embargo, genéticamente, ¿ya? Nietos, ¿no? Estamos hablando de los nietos. Un individuo es un cigoto dominante, a mayúscula, 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 ¿ya? A mayúscula. Y un individuo, ¿ya? Es un homo recesivo, o sea, tiene los dos alelos en recesividad. Entonces, aquí nosotros podemos ver dominancia completamente, ¿no? Cuando vemos dominancia es porque uno que lo domina, que el alelo que se va a quedar en recesividad, que se está si está en la mayúscula junto con él, siempre va a dejar el dominante express, ¿ya? Eh, ¿Ya? O sea, lo que vemos es que 13 son lisas y una rugosa. Genotípica. Genotípica, o sea, de los genes, ¿cuál es que tenemos una proporción que
un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto que vemos ahí en ese cuadrito. Ese cuadrito es un tablero de Punnett. Ya, tablero de Punnett. Y es una forma súper fácil de poder, eh, hacerlos, las variaciones genéticas. ¿Sí? De poder encontrar las variaciones genéticas. Ya. Esa es la primera ley de Mendel, entonces. Repitiendo, ¿no? La primera ley de Mendel nos dice que al cruzar dos niños, dos homocigotos, de un mismo carácter, ya en la primera generación, todos los descendientes mostrarán la variación del dominante. ¿Ya? En la primera generación, mostrarán la variación del dominante. ¿Ya? En este caso, líneas puras diferentes. ¿Ya? Tanto un homocigoto dominante como un recesivo. ¿Ya? Así es, un homo dominante y un recesivo. F1 siempre van a ser heterocigotos para ese carácter, cuando mezclan dos líneas puras. Van a ser heterocigotos para ese carácter. ¿Ya? 100% heterocigotos. Todos los hijos van a ser heterocigotos. ¿Y qué más te dice? Y al cruzar los híbridos, al cruzar a los individuos de la F1, o sea, una autofecundación en el caso de las plantas, ¿no? Al cruzar los individuos de la F1, la descendencia, o sea, la F2, ya presentará una proporción de 3:1, ya una expresión fenotípica, una proporción fenotípica de 3:1, o sea, tres individuos, ya, tres individuos, chicos, un minutito, por favor. ¿Aló?
Eh, Milena, Milena, ¿me escuchas? Milena, estoy explicando las leyes mendelianas, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la primera ley mendeliana, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la segunda ley mendeliana, igual puedes interrumpirme en cualquier momento para hacerme alguna pregunta, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de la segunda ley mendeliana, ¿ya? La segunda ley mendeliana nos dice que al cruzar dos individuos de diferentes, ya, que difieren, perdón, dos individuos que difieren en dos o más caracteres, ya, o sea, ya no estamos analizando solamente, por ejemplo, si es la forma de la semilla, si es lisa o rugosa, sino que podemos analizar tanto la forma de la semilla como el color de la semilla. Ahí hay dos caracteres, ya, nos dices, estos caracteres se van a transmitir, obviamente a su descendencia, como si estuviesen aislados unos del otro, ¿ya? De tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan de todas las formas posibles. ¿Ya? Eso nos dice la segunda ley mendeliana. ¿Ya? La segunda ley mendeliana. O sea, que estamos hablando de dos características, dos genes diferentes, el color de la semilla y la forma de la semilla. Que si bien es cierto, están en un solo individuo, no se ¿sí? Entonces, eh, en la segunda generación F2 de estos individuos, ya los genes se van a recombinar en todas las formas posibles. ¿Ya? Entonces, ahí vemos una semilla amarilla y lisa, ¿ya? Y una semilla que se va a cruzar con una semilla verde y rugosa. Dos características. Dos características. Entonces, en este caso, el amarillo es una característica dominante, es un homocigoto dominante. ¿Ya? Para el caso del liso, también es un homocigoto dominante. ¿No? Es un homocigoto dominante. Entonces, esta semilla amarilla lisa es dominante para ambos genes, mientras que el verde rugoso es recesivo para ambos genes. Ya es recesivo para ambos genes. Entonces, eh, eh, acá lo que nos dice, ya que los gametos que va a tener esta semilla amarilla lisa van a ser, ¿no? Va a tener un gameto, un alelo A y un alelo B, ¿ya? Mientras los dos granos de polen, ¿no? Los dos granos de polen van a ser igualitos, tanto esa información genética es porque ella es un homocigoto. Ya, en el caso de la otra también, solamente va a tener ya tanto su óvulo como sus granos de polen van a ser igualitos genéticamente, pero en este caso en recesividad A y B, en minúscula, porque son recesivos. ¿Ya? Se van a mezclar esos dos y van a generar una semilla que siempre va a tener la característica del dominante, obviamente, ¿no? En este caso, la semilla va a ser amarilla, pero su genotipo va a ser un heterocigoto para ambos caracteres, ¿ya? Un heterocigoto para ambos caracteres. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser A mayúscula y A minúscula, B mayúscula y B minúscula, ¿ya? Entonces, eso es un... Sí,
Cuando se combina la F1, cuando hay una autofecundación, se tiene la información genética porque está el dominio. Forma por el A como pared, ¿no? Porque tiene la B. Ahora, está diciendo la ley que al combinarse los F1 va a recombinar de todo formas es posible. Tenemos 9 semillas que van a ser amarillas y lisas. ¿Ya? 9 semillas que son amarillas y lisas. 3 semillas que son amarillas y rugosas. Asumimos al mismo tiempo, ¿no? 3 semillas que son amarillas, pero también son rugosas. 3 semillas que son verdes y lisas. ¿Ya? Pero dentro de esos 4 son verdes y lisas. ¿Ya? Y una es rugosa. Ella es el verde rugoso. ¿Ya? Entonces la proporción fenotípica, ¿ya? La proporción fenotípica es 9-3-3-1, ¿ya? 9-3-3-1. ¿Ya? Entonces, siempre tienes que acordarte de esa proporción, porque en el examen siempre va a venir una proporción, ¿ya? Y esas proporciones se van a mantener. No es que sea 9 individuos, 3 individuos, 3 y 1, ¿no? Sino que puede ser, por ejemplo, un múltiplo de 9 y múltiplos de 3, ¿ya? Y bueno, y 1, ¿no? Siempre va a ser, por ejemplo, podría ser 27, 9, 9, 3, ¿no? 27, 9, 9, 3. O 90, 30, 30, 10, ¿no? Entonces se mantienen las proporciones, ¿ya? Se mantienen las proporciones. ¿Sí? Ya. ¿Todo bien, Sofía? Ya, a ver, no sé si estás escribiendo. ¿Has escrito algo? Ah, ya, sí, ahí estás, ya. Discúlpame, recién veo. Todo mundo, algo absoluto, e ninguém tem essa forma. Mismo, no, Conheço que vende álcool. no tiene micrófono. Ah, ya, Sofía, está bien. Igual puedes escribirme por el chat la pregunta que necesites saber o el tema que quieres que te ayude, ¿no? Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya, a ver. ¿Sigues viendo mi pantalla? Ah, ya. Miss, buenas tardes, yo no veo su pantalla aún. Ah, ya. Ya, porque... Ya, a ver. Estos que me has compartido, estas preguntas que me has compartido son de la pre. Sí, Miss, son de este segundo examen. Ah, ya, en el segundo examen. Ya, no me han pasado las alternativas del segundo examen. A ver, espérate un ratitito. Miss, los que están con asteriscos son las respuestas, según la pre. Ah, ya. Ya, a ver, igual, déjame ver. Puedes ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ven. Ya.
Ya, a ver, dice, los carbohidratos sintetizados, ¿no? Los carbohidratos sintetizados en las hojas, eh, recordemos que en las hojas se sintetizan los carbohidratos, ¿no? Como la glucosa, ¿no? Porque en las hojas de la planta ya se realiza la fotosíntesis, ¿no? Solamente se realiza fotosíntesis en la parte verde de la planta, sobre todo en las hojas, ¿ya? Y estos carbohidratos, estas glucosas, ¿no? Necesitan nutrir a toda la planta. Otras estructuras no fotosintéticas, ¿no? Zonas no fotosintéticas. Por ejemplo, las raíces son zonas no fotosintéticas. Ya los tallos que ya están con mucho suber ya no son fotosintéticos, pero necesitan alimento, necesitan nutrición, ¿no? Entonces, estos glúcidos, esta glucosa necesita llegar ahí o almacenarse en las células de la corteza, de raíces y tallos, ¿no? Que se pueden transformar en carbohidratos, por ejemplo, como la papa, que son tubérculos, ¿no? La yuca, que es una raíz, ¿no? El movimiento de los carbohidratos, ¿ya? El movimiento de los carbohidratos, ¿ya? Eh, el movimiento de los carbohidratos, ¿ya? Por el floema, ¿ya? Se explica gracias a la diferencia de presión osmótica entre las células de las hojas y las raíces, ¿ya? Los carbohidratos se tienen que mover por el floema, ¿cierto? Porque el floema es el encargado de mover la savia, ¿no? Eh, la savia elaborada, ¿cierto? La savia elaborada son carbohidratos. La savia bruta lo mueve xilema, ¿sí? Y te dice que el movimiento de esos carbohidratos por el floema se explica gracias a la diferencia de presión osmótica entre las células de las hojas y las raíces. Este proceso es conocido como, te dice, como, este proceso es conocido como teoría de, ¿ya? Difusión facilitada, transporte activo y ósmosis pasiva es un transporte que no se habla en plantas, no hemos visto eso en xilema y floema, ¿cierto? Entonces, de frente tendrías que descartar todos estos, ¿verdad? Sí, Miss, es que yo me he marcado cohesión y tensión. Ya, ¿por qué cohesión y tensión no podría ser? Ya, porque cohesión y tensión va para xilema. Ya, porque cuando hablamos de cohesión y tensión, también hablamos de transpiración. ¿Ya? Y la teoría de la cohesión y la tensión se basa ya en que las moléculas de agua ya se cohesionan, o sea, se mantienen unidas, ya unidas, y ellas van a moverse ya por esa fuerza que tiene, ya, por esa fuerza que tiene. Y la adhesión, ya, bueno, la cohesión, ¿no? Se mantienen unidas debido a la fuerza de atracción que tienen. Y la adhesión, ¿ya? Las moléculas de agua se van a adherir a las paredes de los vasos, pero de los vasos del xilema, ¿ya? Del xilema, lo que ayuda a contrarrestar la fuerza de la gravedad. ¿Y por qué se va a mover el agua? ¿Por qué el movimiento del agua en la teoría de la cohesión y adhesión se da solo en el xilema? También está basada en el proceso de transpiración que tiene la planta. Recuerda que cuando la planta transpira generalmente lo hace por los estomas, ¿no? Los estomas están en las hojas de las plantas, ¿no? Los estomas se abren y lo que van a generar es una diferencia de presión, ya una presión negativa generan arriba. Y por presión negativa, el agua va a ser arrastrada desde las raíces y va a subir. Se cohesiona, ya, o sea, se mantienen unidas una molécula de agua con la otra y se adhiere estas moléculas de agua a las paredes del xilema, ya, pero eso solo para xilema. Por eso que no podría ser cohesión y tensión, mientras que la teoría del flujo de masas, ¿ya? La teoría del flujo de masas describe, ¿ya? Nos habla del movimiento de sustancias, no de agua, no de agua y sales inorgánicas, no, nos habla de sustancias, agua y otros solutos, ¿ya? Otros solutos, transporte de nutrientes,
¿ya? Nos habla de los transportes de nutrientes. ¿Quién transporta nutrientes? Solo floema, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de floema y transporte de nutrientes, la teoría que es la de flujo de masas, ¿sí? O sea, los únicos procesos que hay entre el xilema y floema son flujo de masas y cohesión y tensión, o sea, las demás no. Las otras que tienes acá, osmosis pasiva, difusión facilitada, transporte activo, no. Mis esas más con qué tienen que ver. Eso es movimiento de solutos, ¿ya? Pero dentro de la célula. Movimiento de solutos dentro de la célula, ¿ya? Cuando hablamos de difusión facilitada, por ejemplo, difusión facilitada es el movimiento de pequeñas moléculas, ¿ya? Pequeñas moléculas que pasan de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Por ejemplo, las moléculas de oxígeno, ¿ya? Las moléculas de CO2 pasan a través de qué? ¿Pasan a dónde? A través de la membrana celular, ¿ya? Pasan a través de la membrana celular, o sea, se meten dentro de la célula, ¿ya? Entran dentro de la célula. Esa es una difusión facilitada. Ya facilitada, no hay gasto de energía, ya son pequeñas moléculas que van a atravesar la membrana celular de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Cuando habla de ósmosis, bueno, dice ósmosis pasiva, ¿no? Yo le pondría ósmosis nada más, ¿no? Cuando habla de ósmosis, es el movimiento del agua de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Ósmosis, paso de agua. Agua a través de la membrana, ¿ya? Paso a través de la membrana, el agua nada más está pasando, ¿ya? Cuando hablamos de difusión, son moléculas, otras moléculas diferentes, que no es agua, ¿ya? Que no sea agua. Cuando hablamos de transporte activo, ¿ya? Transporte activo es también transporte de moléculas, ¿ya? Pero en este caso sí es de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Es al revés que la difusión facilitada, ¿ya? Al revés. Porque la difusión facilitada atraviesa nada más, pero atraviesa a través de directamente, ¿no? Va pasando directamente, ¿ya? Una difusión facilitada, sin gasto de energía. Pero en el transporte activo hay un paso de también moléculas, ¿ya? Moléculas, por ejemplo, glucosa que tiene que pasar dentro de la célula para almacenarse dentro de la célula, pero en este caso necesita energía para hacer eso. Necesita energía, ya hay un gasto de ATP y necesita receptores, transportadores, proteínas transportadoras especializadas para el paso de moléculas, ¿ya? Cuando hablamos, cuando te hablan de movimiento a través de floema y xilema, te están hablando de flujos de masas, de cohesión y tensión, ¿ya? ¿Está bien? Una pregunta, respecto a la bomba sodio-potasio, en ese caso, ¿cuál sería el proceso? Transporte activo. Bomba de sodio y potasio es un transporte activo. ¿Por qué? Porque necesita energía para que mueva sodio y potasio. No entra ni sale de la célula sodio y potasio de manera fácil. La célula necesita hacer un gasto de energía. La bomba de sodio y potasio es un claro ejemplo de un transporte activo. Es el ejemplo O sea, no sería más difusión común. facilitada. No, es un transporte activo. Ok, Miss, gracias. Ya, mandaste la otra también, ¿no, Camila? Sí, Miss. Ya, el sistema linfático realiza el transporte de materiales de forma semejante al sistema sanguíneo. Sin embargo, difiere de este en qué. A ver, sistema linfático, ¿no? La red de ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos, ¿no? Que transportan la linfa, ¿no? Desde los tejidos hacia la sangre, ¿no? Y hablamos que este sistema linfático es el principal sistema inmunitario
del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Del cuerpo, ¿ya? Nos ayuda, ¿no? A poder defendernos, ¿no? Porque nos ayuda a la maduración eh, de los anticuerpos, por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, algunos órganos que se incluyen, como el timo, el vaso, la médula ósea, ¿no? Los ganglios linfáticos, ¿no? Tenemos a los vasos linfáticos, que es por donde se transporta la linfa, ¿no? La linfa, ¿qué es la linfa? Es el líquido acuoso que contiene glóbulos blancos, tenemos a nuestros linfocitos, ¿no? Y otros componentes que nos van a ayudar a defender nuestro cuerpo, ¿no? Asimismo están también los ganglios linfáticos, que son las glándulas que están en todo nuestro cuerpo, ¿no? Se encuentran a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿no? Que van a filtrar la linfa, ¿sí? Y ahí se van a quedar las bacterias, esto va a ser nuestro filtro natural. Ahí va a retener, en todos nuestros ganglios se va a retener las bacterias, los virus, ¿ya? Y otros desechos, ¿ya? Que necesitan ser eliminados, ¿ya? Entonces se dice, ¿no? El sistema linfático realiza el transporte de materiales de forma semejante al sistema sanguíneo. Sin embargo, difiere de este en que se trata de un sistema cerrado de trayecto bidireccional. Sí, ¿no? Es un sistema cerrado, ¿no? Porque está constituido por vasos, ¿no? Eh, recoge el líquido intersticial, ¿ya? Recoge el líquido intersticial que se va a filtrar de los capilares sanguíneos, ¿ya? Y previene la acumulación de los líquidos en los tejidos, por ejemplo, transporta también nutrientes, ¿ya? Proteínas, lípidos, ¿no? Etcétera, a través de los que va a absorber en el intestino delgado a través de los vasos linfáticos, ¿ya? Es un sistema que surge a partir de los ganglios cerebrales. Es un sistema que surge a partir de los ganglios cerebrales. El sistema linfático permite el transporte de materiales de forma semejante al sistema sanguíneo. Sin embargo, ya. Bueno, déjame ver la opción 2, porque esa me quedó un poquito de duda, ¿ya? Puedo ver la opción 2. Voy a, este, la 3 nos dice que el movimiento de la linfa se debe a las contracciones musculares. Sí, eso es verdad, ¿ya? Y eso difiere, ¿ya? Del sistema sanguíneo, porque ¿quién hace las contracciones? ¿Quién realiza las contracciones en el sistema sanguíneo? Camila, las contracciones en el sistema sanguíneo las hace el corazón, ¿ya? Entonces, acá sí es diferente, ¿no? Porque la linfa se va a comenzar a mover a partir de las contracciones musculares. Conforme nos vamos moviendo nosotros, se va moviendo también nuestra linfa. ¿Ya? Cuanto más nos movemos, más se mueve nuestra linfa. ¿Sí? Miss, ¿y la sangre respecto a las contracciones musculares también no le afectaría el movimiento? ¿Nuestra sangre? No. Nuestra sangre no se va a alterar. O sea, agita nuestro corazón,
¿no? Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio se agita nuestro corazón y nuestro corazón va a bombear más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Pero quien hace mover nuestra sangre es el corazón. No porque muevas tu pierna más rápido se va a mover solo la sangre de tu pierna, pues, ¿no? No porque tú muevas tu brazo se va a mover más rápido toda tu sangre. No. Sí, pero al decir que difiere significa que no debería ser, o sea, diferir, o sea, sería diferente a la sangre, algo así. Comprendo yo la pregunta. Ajá, claro, sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué es diferente? ¿En qué se diferencia el sistema linfático cuando realiza el transporte de materiales al sistema sanguíneo? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿En qué se diferencia el sistema linfático al sistema sanguíneo? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Ya? El sistema linfático, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, el sistema linfático, ¿qué se diferencia? ¿Ya? O sea, la sangre no se ve afectada con las contracciones musculares del corazón. Sí, del corazón. Contracciones del corazón, pero no de las contracciones de otros músculos, ¿no? O sea, no de las contracciones musculares de tu pierna, por ejemplo. No, no se mueve, no se va a alterar. Ah, ya, ¿y por qué las demás claves también no podrían ser? Eh, eh, en este caso, ya, porque el primero, la alternativa A, ya, te dice que es un sistema cerrado. Sí, los dos son sistemas cerrados, entonces no se diferencian ahí. ¿Es bidireccional? Sí, es bidireccional, porque va y viene de los tejidos, ¿no? Igual que la sangre, va y viene de los tejidos, entonces es igual, ¿ya? Muy parecido, ¿ya? Eh, ahora, eh, ¿es un sistema que surge a partir de los ganglios cerebrales? No, el sistema linfático no surge a partir de los ganglios cerebrales, ¿ya? Pero el sistema sanguíneo tampoco surge de los ganglios cerebrales, o sea, no se diferencian por eso, ¿entiendes? Ya la primera sí, son iguales ahí. En la segunda, la alternativa B, no, porque ninguno de los dos viene de los ganglios cerebrales, ¿ya? La alternativa B, ¿qué nos dice? La dirección de transporte va desde la sangre hacia los tejidos. La dirección del transporte va de la sangre hacia los tejidos. La dirección del transporte va desde la sangre hacia los tejidos. Ya, pero eso no, o sea, los dos hacen lo mismo, ¿no? Sangre hacia los tejidos, ¿ya? Y la E, la estructura de los vasos linfáticos es similar al de las arterias. Los vasos linfáticos, la estructura de los vasos linfáticos, a ver, ¿son similares a las arterias? En este caso, los vasos linfáticos sí son similares a las arterias, ¿ya? En cuanto a su estructura, ¿sí? Pero van a diferir en su función, ¿no? En su función. Entonces el sistema linfático surge a partir de qué órganos o El sistema linfático, como tal, no surge de un solo órgano, ¿ya? Sino que este se va a originar en los espacios entre las células del cuerpo, ¿ya? Donde ahí, entre las células del cuerpo, ahí se encuentran los capilares linfáticos, ¿ya? Y estos capilares lo que van a hacer es van a recolectar el exceso que hay entre las células, ¿no? Porque recuerda que entre célula y célula no es que haya un hueco, ¿no? Sino hay, es un espacio eh, que tiene líquidos, ¿no? Que tiene líquido, ¿ya? Que tiene líquido, que tiene medio gel, ¿no? No es un
hueco, ni adentro de la célula, ni fuera de la célula, es algo hueco, ¿ya? Entonces ahí ya este exceso de líquido, que es la linfa la que corre, ya entre célula y célula, ya es recolectada en estos tejidos por los capilares, ya, y luego esa linfa va a ir a través de estos vasos linfáticos y que se van a conectar, estos vasitos, estos capilares se van a conectar a otros vasos linfáticos, algo más grande, ya, que finalmente van a entrar al torrente sanguíneo, ¿sí? Pero no se origina de uno solo, sino es todo un sistema. Como decir, que tú me digas, o sea, se puede originar de un tejido previo, ¿no? Así como el sistema sanguíneo, ¿no? No se origina del corazón, no. El corazón es un órgano que hace parte del sistema sanguíneo. Miss, y respecto a los ganglios cerebrales. Ya. ¿Qué son los ganglios cerebrales? Ah, sí, Miss. Ya, bueno, en este caso, los ganglios cerebrales son unos núcleos de neuronas que se encuentran en el cerebro, ¿ya? Y estos ganglios cerebrales, ¿ya? Funcionan como si fuese un motor, como si fuese un cerebro, ¿ya? Estos ganglios cerebrales o ganglios basales, ¿ya? Ayudan al movimiento de los músculos, por ejemplo, ¿ya? Suprimen algunos movimientos involuntarios, ¿ya? Influyen en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿ya? Esos son los ganglios cerebrales. Ah, de acuerdo, Miss. Muchas gracias. Ya, está bien. Sí, entonces ganglios cerebrales es como ganglios basales, es lo mismo, sinónimo de ganglios basales, ya, o sea, un conjunto de ganglios, un conjunto de núcleos, en verdad, neuronales, ¿no? Allá, a ver, la semana 11, esta semana 11, a realizar la 12, ya, el ejercicio número 12, ahora déjame buscar acá. A ver, un ratito, por favor. Ya, nos dice, muy cubierto. A ver. Un full cubierto enteramente de pelo blanco y que tiene progenitores de pelo negro. Ya, ahí nomás hay que comenzar a resolver el ejercicio. Ya. Ya, acá. Cubierto enteramente de pelo blanco que tiene progenitores de pelo negro. Si nos hablan de progenitores de pelo negro, sus papás tienen pelito negro, ¿ya? Quiere decir que para que él salga blanco, quiere decir que sus papás son heterocigotos. Probablemente, ¿no? Entonces, probablemente sus papás son heterocigotos, ¿no? Porque los papás van a ser así, ¿no? ¿No? ¿Cierto? ¿No? Si él es blanco,
si él es blanco, la única opción para que él sea blanco de papás negros, ¿ya? Es que él sea esto. ¿Cierto? Ya, sí, no tienes micrófono, ¿no? Ya, bueno. Entonces, aquí, para que él sea así, un homo recesivo, ¿ya? Para que él sea un homo recesivo, ¿ya? Los papás tienen que ser así, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Los papás tienen que ser así. Este cuy, te dice, este cubierto enteramente de pelo blanco que tiene progenitores de pelo negro, se cruza de pelo negro. Este cuycito de acá se va a cruzar con otro cuy de pelo negro, pero no sabemos si es un homo dominante o un homo recesivo. Perdón, o un heterocigoto, ¿ya? Uno de cuyos padres es de pelo negro y el otro es de pelo blanco. O sea, te está diciendo que este con el que se ha reproducido tiene papás. Un papá es de pelo negro y el otro papá es de pelo blanco. O sea, un papá es así y otro papá de pelo es así, ¿no? Entonces, no hay forma, pues. Si él es de pelo negro, ya tiene el alelo dominante del negro. Ese es el que se expresa, ese es el que nosotros estamos viendo. Pero si su mamá o su papá es blanco, quiere decir que blanco es un homocigoto recesivo. Con el que se está cruzando es un heterocigoto, ¿cierto? Es un heterocigoto, no hay forma, ¿ya? ¿Cómo se presentarán? Te dice, ¿cómo se presentarán? ¿Ya? ¿Cómo se presentarán los genotipos de los cuyes que se han cruzado? ¿Ya? Los genotipos de los cuyes que se han cruzado y los de su descendencia. ¿Cómo se presentarán los genotipos de los cuyes que se han cruzado? ¿Ya? Y los de su descendencia. ¿Ya? ¿Cómo se presentarán los genotipos de los cuyes que se han cruzado y los de su descendencia? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí que en este caso, estos son los padres, ¿cierto? Estos son los parentales. Entonces, ahora tienes que ver a su descendencia de estos, ¿ya? A la descendencia de estos. ¿Y cómo hacen la descendencia de estos? Pues muy fácil. Agarra tu tablero de Punnett, ¿no? Rápidamente. ¿Y qué gametos tiene este homocigoto recesivo? Él solamente puede entregar estos gametos, ¿no? Y este heterocigoto va a ser así, ¿no? Entonces acá los hijos, ¿no? Va a ser así, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula, B minúscula, B minúscula y B minúscula, B minúscula. Eso va a ser, ¿ya? Eso va a ser. ¿Ya? Entonces, te dice, ¿ya? ¿Cómo va a ser su descendencia? ¿Con qué genotipos presentarán los cuyes? Que se han cruzado y de su descendencia. Los que se han cruzado, ¿cómo son? La mitad, mira, o sea, los parentales, ¿cómo son? La mitad son homocigotos recesivos y la otra mitad son heterocigotos, ¿cierto? ¿Y cómo es su descendencia? ¿Cómo es su descendencia? Igual, ¿no? La mitad son homocigotos, heterocigotos, ¿no? Heterocigotos, y la otra mitad son homocigotos recesivos, ¿cierto? ¿Qué alternativa es entonces? La A, ¿cierto? La mitad, ¿ya? Y no, si bien es cierto, van a ser la mitad negros y la mitad blancos,
ojos, como creo que tú has puesto eso, ¿no? Si tú has puesto eso, es verdad lo que tú has puesto, pero lo que tú estás colocando es información fenotípica. Fenotípica. Fenotípico, como yo estaba explicando, viene de face, de fase, de cara. Ya, acuérdate, la faz, el fenotipo viene de face. Ya, face, acuérdate del face. ¿Qué vemos en el face? Las caras de las personas. Ya, entonces cuando hablamos del fenotipo, vemos solamente expresión. Y tu pregunta acá, genotipos, ¿ya? Genotipos. Y los genotipos es que vemos la mitad de heterocigotos y la mitad son homocigotos recesivos. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sofía, ¿me entendiste? ¿O quieres que repita la información? Ah, Sofía, ya no está. Ya. Andy, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes, Mi. Sí, ahorita le voy a enviar en la foto de Ah, ya. ejercicio. Yo le he enviado al grupo unos. Ya. Gracias, nada, te estaba explicando, no sé si conseguiste ver toda la explicación que hice. ¿Te quedó claro la alternativa? La alternativa A. Me escribes, ¿ya? Me escribes y si no lo repito. ¿Ya? Ahora, tu compañero... Ah, ya dime, ¿de dónde sacó esta pregunta? Andy. De exámenes de eco pasados, Miss. Exámenes de la pre. Sí, Ya, está de. bien. A ver, ¿cómo? Bueno, ya, a ver. Dice, ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante, el gen A. ¿Ya? Y te ponen A mayúscula, ¿no? Ciertos tipos de miopía dependen de este gen. El gen para la visión normal, ¿ya? El gen para la visión normal es recesivo. O sea, qué lástima, ¿no? El gen para la visión normal es recesivo, ¿ya? O sea, A minúscula, ¿ya? El gen para la visión normal es recesivo, ¿ya? ¿Cómo serán los hijos de un varón normal? ¿Ya? O sea, si te dicen que el varón es normal, quiere decir que él es un homocigoto recesivo. O sea, su genotipo es homocigoto recesivo. Y de una mujer con miopía heterocigota. ¿Ya? O sea, a ver, te está diciendo, ¿no? Que el gen que sí de un gen dominante. O sea, tener este gen significa ser
miope, ¿no? Y el recesivo significa normal, ¿no? Significa normal. Ahora te está diciendo, sí puedes ver mis anotaciones, ¿no? Sí, Ah, ya, genial. Ya, te está diciendo que, ¿cómo serán los hijos de un varón normal? O sea, si él es normal, él tendría que ser un homocigoto recesivo. No hay forma. Entonces serían 2 a minúsculos. Se casa, ¿no? Con una mujer, ¿ya? Miope heterocigota, te está diciendo. Ella es miope heterocigota, o sea, así y así, ¿cierto? ¿No? Entonces, si tú haces el tablero de Punnett, si quieres, porque en verdad en el examen, cuando veas esto en el examen, ni siquiera necesitas hacer tablero de Punnett, porque es súper fácil esto, lo que se muestra. ¿Por qué? Porque acá solo tiene un gameto, ¿ya? Su único gameto es A. Y este sí tiene 2 gametos, AA, ¿no? Entonces, se va a tener que mezclar este con este y este con este, ¿no? Que es lo mismo que hicieras en el tablero de Punnett, porque si haces tu tablerito de Punnett, ¿no? Vas a tener que hacer un heterocigoto con un homorecesivo, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu respuesta? A mayúscula minúscula, A minúscula minúscula, A mayúscula minúscula y A minúscula minúscula, ¿no? Entonces, ¿acá qué vas a tener? Vas a tener 50% heterocigotos y 50% homorecesivo, ¿ya? Entonces, acá te está diciendo, estos 50% heterocigotos quieren decir que tienen el gen de la miopía como dominante. Entonces, 50%, estos de acá van a ser miopes, ¿ya? Miopes. Y estos otros de acá, que son homorecesivos, van a ser normales, ¿ya? Entonces, ¿cuál alternativa es? La C. ¿Sí? sí, maestra. Esa Gracias. te marca como alternativa, ¿cierto? Sí, Ya, pero no, pero cuando veas este tipo de preguntas súper rápido, no necesitas hacer tablero de Punnett, porque el tablero de Punnett te va a quitar tiempo para hacerlo, aunque es rapidísimo, ¿no? Pero si tú ves que es un heterocigoto con un homocigoto recesivo u homocigote dominante, al toque nada más mezclas este con este, porque solo hay un gameto para este lado, y este con este también. Entonces acá va a salir, ¿no? A mayúscula minúscula y A minúscula minúscula. Entonces ahí tienes nada más. 50% heterocigotos, 50% homorecesivos, 50% normales y 50% miopes. ¿Sí? Ya, vamos a ver el de Crisóstomo, ¿sí? De Milena, de Sofía, porque no vio el desarrollo. ¿Ya? A ver. Un cuy cubierto enteramente de pelo blanco y que tiene progenitores de pelo negro. Si los padres tienen pelo negro y el hijo tiene pelo blanco, significa que los padres son heterocigotos. ¿Ya? Significa que los padres son heterocigotos. ¿Ya? No hay forma. ¿Ya? No hay forma. ¿Ya? Entonces, te dice que los padres son pelo negro. Entonces, los padres son así. Ah, perdón. Discúlpeme. Son heterocigotos, ¿no? Entonces son así. Los padres tienen que ser heterocigotos, porque por más que yo vea que son negros, su genotipo, su ADN, tiene la información del blanco también, pero el blanco no se expresa. ¿Por qué? Porque tienen el alelo dominante negro, ¿ya? Que es el que se va a expresar. ¿Ya? El hijo de estos te dice, es blanco. Acá te dice, pelo blanco, el hijo, el cuy, enteramente blanco. Entonces, para que él sea blanco, él es así, pues, ¿no? Él tiene que ser así. ¿Ya? Se dice que este cuy, ¿ya?
se cruza con otro cuy de pelo negro. O sea, él se va a cruzar con otro cuy de pelo negro. Pero ¿cómo será ese cuy de pelo negro? No sabemos, ¿ya? Entonces, pero sí sabemos que es negro por ahí, ¿no? Uno de cuyos padres es de pelo negro. Te está diciendo que este cuycito de acá no sabemos, ¿no? Este cuycito de acá tiene sus padres, uno de pelo negro y el otro es de pelo blanco. Entonces, si uno es de pelo negro, su papá es de pelo negro y su mamá es de pelo blanco, su mamá va a ser así, un homo recesivo, ¿ya? Entonces, acá el padre no nos interesa saber, el padre puede ser un homocigoto, puede ser un heterocigoto, pero su madre va a ser de pelo blanco y va a ser un homo recesivo de todas formas. ¿Por qué? Porque te está diciendo que ese cuycito es de pelo negro, ¿ya? Pero su mamá es blanca o su papá es blanco y el otro es negro. Entonces, de un parental no sabemos y el del otro parental estamos seguros que es un homo recesivo, ¿ya? Por ende, este cuycito de acá tiene que ser así. ¿Sí? Tiene que ser un heterocigoto. O sea, le vemos negro, pero es un heterocigoto. Tiene la información del blanco. ¿Ya? Ahora, ya tienes ahí, estos serán los parentales, los padres, porque estos se van a reproducir, te dice, ¿no? ¿Y qué fenotipo tienen estos? ¿Qué fenotipo tienen estos? Si nosotros vemos, ¿no? Este de acá, ¿qué es? Blanco. Fenotipo, estamos hablando de lo que vemos, blanco. Y este es negro. Pero si hablamos de genotipo, homo recesivo, ¿no? Homo recesivo y heterocigoto, ¿no? Homo recesivo y heterocigoto, ¿ya? 50-50, ¿no? La mitad, porque son dos parentales, la mitad es heterocigoto, la mitad es homo recesivo. Y te dice, ¿y cuál será el genotipo de sus hijos, de su descendencia? Te dice, ¿cómo se presentarán los genotipos de los cuyes que se están cruzando? Ya te estoy diciendo, los cuyes que se están cruzando es un homo recesivo y el otro un heterocigoto, ¿ya? Y además, ¿cómo será su descendencia? ¿Ya? ¿Cómo será su descendencia? Entonces, su descendencia, si tú haces el tablero de Punnett o no, aquí, porque también es sencillo, ¿ya? Si lo hacemos, ya acá lo voy a hacer, si lo hacemos, tenemos que N minúscula y el otro caso es un hetero, ¿no? Un heterocigoto, ¿ya? Entonces, los hijos van a salir, ¿no? N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula, N minúscula, N minúscula, N minúscula, N minúscula. ¿Y qué significa eso? Significa que el 50% es heterocigoto y el 50% es un homocigoto recesivo también. ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que tú vas a ver? ¿Cómo vas a ver los cuis? Estos de acá van a ser blancos, los de abajo, ¿no? Y estos de acá van a ser negros, ¿no? O sea, si tú has marcado la C, ¿ya? Dice mitad de cuyes negros y mitad de cuyes blancos, es verdad, porque mitad de cuyes, tanto en los padres son negros y la mitad son blancos, en los hijos la mitad son negros y la mitad son blancos. Pero el detalle está que no te están preguntando el fenotipo, ya no te están preguntando el fenotipo, sino te están preguntando el genotipo, que es lo que está en los genes. Si te preguntaran el fenotipo, la respuesta correcta sería la C de casa, pero te están preguntando el genotipo, que viene de gen. Y el genotipo que viene de gen es que hay 50% son blancos, son homorecesivos y 50% son heterocigotos. Y en los hijos también, porque estos negros de acá arriba son 50% heterocigotos, ¿no? Y 50% un homo recesivo, ¿no? Entonces la respuesta acá sería la alternativa A, ¿sí? La alternativa A. ¿Está bien?
Milena, ¿me puedes escribir ahora sí, sí, entendiste? ¿Sí? Me preguntas, Miss, ¿por qué los genotipos que han cruzado son 50-50? A ver, ¿por qué? Porque acá te está diciendo un cuy cubierto de pelo blanco, un cuy de pelo blanco. A ver, de nuevo. Este cuy de pelo blanco, ¿ya? Dice que viene de padres de pelo negro. Entonces, por lo general, te comento que el pelo negro es un carácter dominante, ¿ya? Por lo general. Si los padres son de pelo negro y el hijo es de pelo blanco, quiere decir que estos padres tienen que ser heterocigotos, porque no hay forma, pues, que el hijo salga blanco, ¿ya? No hay forma que el hijo salga blanco, ¿ya? Entonces, sus padres de él, ya, su padre de él tiene que ser de todas maneras heterocigotos, no hay forma. Eso nos dicen las leyes mendelianas, ¿ya? Y para que él salga blanco, ya ha tenido que unirse este y este nada más. Así, ¿ya? Entonces, el genotipo de este cuisito blanco solo puede ser este. No hay opción a que sea un heterocigoto, porque si él fuese un heterocigoto, se va a expresar el negro. Y él es blanco. Él es así, homo recesivo. Y te dice que se casa con otro cuisito, bueno, no se dice que se casa, sino te dice que se va a reproducir, se cruza con otro cuy de pelo negro. El otro cuy con el que se va a cruzar es de pelo negro, ¿ya? Pelo negro, cuyos padres, te dice, uno es de pelo negro, o sea, un padre de este cuisito es de pelo negro, entonces es así, y el otro padre es blanco. Para que sea blanco, su padre tiene que ser en minúscula, en minúscula, ¿ya? Y para que acá este cuisito sea negro, y si su madre es blanca, él tiene que tener esta información de ahí. ¿Por qué? Porque su madre le ha tenido que pasar la mitad de su información genética, ¿cierto? Y su padre le ha tenido que pasar la otra información genética. Por eso que él tiene que ser un heterocigoto. Lo ves negro, pero él es un heterocigoto. Entonces, estos son los padres finalmente. Estos son los parentales. Este y este son los parentales. Porque te está diciendo los genotipos de estos cuyes que se han cruzado, que estos son los que se están cruzando, y de su descendencia, o sea, los hijos de estos. Los hijos de estos. ¿Quiénes son los hijos de esto? Entonces ya te dije que los hijos de esto van a ser así y así nada más. ¿Ya? Nada más, no hay opción. Entonces, 50% heterocigotos, 50% homocigotos recesivos. Igual que sus padres. Sus padres, 50% homocigotos recesivos y 50% heterocigotos. Alternativa A. ¿Sí? Ahora sí me dejé entender, Milena, perdón. Ya, chicos. Muy bien. Ya. Ya, tienes otra pregunta. Ya, a ver. En un cruce entre dos plantas heterocigotas, ya, si hablamos de heterocigotos, para el color Don Diego de noche, para un gen del color de flor, carácter que sigue el patrón de la dominancia intermedia, ya, o sea, la dominancia intermedia no es no es una
no es una dominancia completa, ¿no? Es dominancia incompleta, ¿ya? Es un tipo de herencia donde el fenotipo del heterocigoto es una mezcla entre los fenotipos de los dos homocigotos, ¿ya? Es una mezcla de los dos homocigotos, ¿sí? O sea, crean un tercer fenotipo, ¿ya? Crean un tercer fenotipo, ¿ya? No se parece ni al padre ni a la madre, sino que sale un tercer carácter. Por ejemplo, si es una flor roja y una flor blanca, ¿ya? El fenotipo, el hijo de ellos dos va a ser una flor rosada. No va a ser ni rojo ni blanco, rosado. ¿Ya? Esa es una dominancia intermedia o una dominancia incompleta. ¿Cómo se manifiesta la proporción fenotípica esperada en la F2? ¿Ya? Entonces ahí lo que tú haces, si te dice que en un cruce entre dos plantas heterocigotas, ¿ya? O sea, heterocigotas para el color de... Sí, 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 ajá, eso. Dominancia incompleta. Nada más sigue los patrones de la dominancia incompleta. ¿Sí? Sigue los patrones de la dominancia incompleta. Entonces, por ejemplo, algo así, ¿no? Ya te dice dos plantas heterocigotas, don Diego de noche, se cruzan para el color de una flor. El carácter que sigue el patrón de dominancia intermedia. ¿Cómo se manifiesta la proporción fenotípica esperada en la F2? ¿Ya? Estos son los parentales. ¿Ya? Y la F1, ¿cómo va a salir? Si tú mezclas, ¿ya? Va a salir RR, RR. ¿Ya? Eso es lo que va a salir para la F1. ¿Ya? Para la F1, eso es lo que va a salir. ¿Ya? Eso es lo que sale para la F1. ¿Ya? Y para la F2, ¿qué es lo que sale? Acá estás mezclando, ¿no? Va a salir una proporción bastante grande porque tienes que hacer la mezcla de todos estos, ¿ya? Pero te está hablando de proporción fenotípica. Tendrías que hacer el tablero de Punnett, ¿ya? Pero acá ya no tengo más espacio. Tú puedes hacerlo en tu cuaderno, ¿ya? Y te está hablando de la proporción fenotípica, o sea, de lo que vas a ver nada más, de lo que estás viendo, ¿ya? De lo que estás viendo. Entonces, sigue la dominancia incompleta, ¿ya? La dominancia incompleta o la dominancia intermedia, que sí lo han hecho los profesores en clase, ¿ya? Y vas a poder guiarte de ese ejercicio. Sin embargo, como ya no nos queda tiempo, igual voy a tomarle foto a tu ejercicio. ¿Es de la clase de la pre? ¿De ahora? El ejercicio número 10, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Es... ya, el ejercicio 10. Entonces, acá la alternativa es la B, ¿cierto? La respuesta es la B, ¿ya? 1, 2, 1, ¿no? 1, 2, 1. ¿Ya? Esa es pero esta no sería la F2, esta es la F1. Esta es la F1. En verdad es la F1. Yo creo que acá había un error. ¿Les han dicho algo? Esa es la F1. ¿Ya? La F1 sale 1, 2, 1. ¿Por qué? Fenotípicamente hablando. Fenotípicamente hablando te va a decir que esto, por ejemplo, es rojo. Estos de acá son rosados. Y este de acá es blanco. ¿Ya? Y eso es blanco. ¿Ya? Entonces, esa sería la alternativa. ¿Sí? Esa sería la alternativa. ¿Ya? Bien. Yo ya me tengo que retirar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Gracias, cuídense.
Hasta luego, gracias. Chao.